la comunidad o el grupo debe tener claro cuáles son los aspectos más importantes que se requieren para llevar a cabo la inversión. Debe considerarse la vida útil de cada uno de los aspectos que se requieren comprar para desarrollar el proyecto en infraestructura, donde vienen los aspectos de donación, los aspectos que van a requerir crédito o un préstamo, la infraestructura, cuáles van a ser esas necesidades de inversión, con excepción quizás del suelo, en el caso de la tierra que tiene una consideración aparte. Y eso lo vamos a ver ya en el capítulo siguiente. Pero ya es importante determinar de alguna manera cuáles son estas necesidades de inversión, porque nos va a permitir en forma sencilla determinar los aspectos del costo promedio anual de cada uno de los rubros en donde se va a incurrir en cada uno de los aspectos de inversión. Entonces vamos a tener cuidado desde el inicio con los aspectos de inversión. El siguiente aspecto son los costos operativos e ingresos por actividad. Aquí entonces empezamos a decir que identificamos cuáles son esos costos operativos e identificamos cuáles son esos ingresos por actividad. En Rural Invest hay que empezar a hacer un esfuerzo para ir diferenciando estos tipos de costos e ingresos. Los costos operativos y los ingresos por actividad son los que están relacionados directamente con las actividades del proyecto y estos van a cambiar según la escala de la actividad. Esto quiere decir que entre mayor sea la actividad, mayor serán los ingresos y mayores también serán los costos. O sea, son los ingresos y los costos que van variando de acuerdo al volumen de la actividad, de acuerdo al volumen del proyecto o conforme va aumentando todo esto. En algunos casos es sencillo determinar esto. En otros casos, pues no va a ser sencillo. No va a ser tan sencillo determinar estos costos y estos ingresos. Pero si tenemos, por ejemplo, una planta procesadora de lácteos, pues conforme se aumente la producción de queso o de yogur y los productos relacionados, pues vamos a generar más ingresos. Pero también entiendan que vamos a generar más costos. Entonces, es importante que aquí la comunidad comprenda de una manera adecuada estos conceptos. Conceptos relacionados con unidad de producción, sobre cuál es la unidad de venta y cuál es el ciclo de producción. Estos aspectos que van o están relacionados con el aspecto de costos operativos e ingresos serán tocados en capítulos siguientes. Entonces, aquí la unidad de producción, la unidad de venta y el ciclo de producción, pues son conceptos importantes que veremos en el próximo capítulo. Continuando con los ingresos y costos totales, y que tienen que ver, como decía, entonces, a partir de los costos que varía conforme aumenta el nivel de la actividad. Una vez que tenemos entonces estos costos operativos por actividad, la generación de cada uno de estos nos va a dar los costos totales. Esto es así de sencillo. Tenemos costos por actividad, tenemos ingresos por actividad, entonces para el proyecto sería un agregado de esos costos por actividad. Y aquí vamos a hablar de cómo están conformados estos costos totales. Entonces aquí decimos que los costos totales en Rural Invest están conformados por los costos operativos agregados de las actividades, de los costos generales y de los costos de mantenimiento. Nuevamente recordemos que aquí no se incluyen los costos de reemplazo. Estos costos generales o estos costos de mantenimiento se van a mantener constantes, independientemente del volumen de la actividad.
estos costos no cambian. Estos costos generales y de mantenimiento no cambian con las variaciones en la escala de producción. Por ejemplo, tener un administrador va a tener el mismo costo si producimos 50 cajas que producir 100 cajas. Estos costos, por ejemplo, los impuestos que hay que pagar o el gasto de oficina, van a ser iguales que si tenemos impuestos o permisos de funcionamiento. Estos costos van a ser igual si producimos 50 o 100 cajas, como dije, en una agroindustria rural. Entonces aquí debemos tener en cuenta este tipo de costos generales y costos de mantenimiento. Una máquina procesadora siempre vamos a tener que darle mantenimiento, produzca o no produzca. Claro, para igual aclararnos, para cada máquina procesadora no vamos a incluir esos costos de reemplazo. Bueno, tenemos ahorita entonces el estimado preliminar y de viabilidad, que generan ingresos y para los proyectos que no generan ingresos. Los proyectos que están dirigidos a la generación de ingresos, pues aquí hay que hacer un estimado, una descripción de la demanda del mercado, dónde vamos a ir a vender nuestro producto, o eso debemos tenerlo claro desde el principio. Para hacer una estimación preliminar del proyecto, tenemos que conocer este mercado, cuál es la demanda de este mercado, cuál es el precio del producto que nos van a pagar por nuestro producto en el mercado. Y entonces aquí vamos a empezar a diferenciar con esta información, primero, el ingreso neto anual, para determinar cuáles serían los ingresos del proyecto. Entonces necesitamos saber cuáles van a ser estos ingresos, porque al final es importante saber si con estos ingresos la cantidad producida por el precio nos va a permitir un ingreso neto anual que debe ser superior a los costos directos y a los costos generales que hemos visto anteriormente. Nos va a permitir hacer otros cálculos, como por ejemplo determinar cuál es la diferencia entre el costo actual menos los costos de inversión anual. Entonces aquí, a partir del punto anterior, también vamos a tener suficiente información si podemos cubrir el reemplazo de inversión en el momento en que lleguemos a la vida útil de la inversión que estamos haciendo. Y también podemos definir el número de años de ingresos requeridos para cubrir la inversión. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para, a partir del ingreso neto que tenemos, o el ingreso neto anual, si este es suficientemente alto para pagar los costos de inversión en un periodo de tiempo razonable? Después están los estudios preliminares. Para los proyectos que en términos generales hemos dicho que no generan ingresos, pero que no significa que no vamos a tener realmente ingresos. No podemos en proyectos generar de alguna manera ingresos si dejamos de pensar en su sostenibilidad o en la sostenibilidad de la inversión inicial. Entonces, aquí tenemos que empezar a relacionar este proyecto con este tipo de preocupaciones. ¿Cómo se hace la sostenibilidad? Y entonces, el costo general más bien podría estar relacionado con otros indicadores. Digámoslo así, ¿cómo es, por ejemplo, el de establecer o tener un proyecto en relación con el número de beneficiarios, que es principalmente el análisis que se hace a esta etapa del perfil del proyecto de estos no dirigidos a la generación de ingresos? Aspectos importantes del cálculo que aquí tenemos que ir conociendo. Entonces, como decíamos, los costos de inversión por beneficiarios en una etapa de estudio más detallado de factibilidad.
a fin de financiarnos de este tipo de proyectos con donantes. Pues le va a ser más atractivo saber cuántos beneficiarios vamos a tener por la inversión realizada, tanto en beneficiarios directos como en beneficiarios indirectos. O sea, no estamos hablando únicamente de beneficiarios directos, consideramos estos como usuarios o proveedores para el proyecto, sino también que potencialmente pueden ser beneficiarios del proyecto. También les podría interesar, y es importante tener este tipo de indicador, que es el costo anual operativo por beneficiario. O sea, ¿cuánto nos va a costar o cuál va a ser la relación de la inversión anual por beneficiario? Entonces aquí son dos tipos de indicadores que pues nos pueden dar, una idea en esta etapa de perfil. ¿Cuán importante y cuál puede ser el impacto para aquellos proyectos no dirigidos a generar inversiones? Otras consideraciones importantes en esta etapa de perfil. Entonces hay que considerar que hay que hacer una identificación preliminar de fondos para la operación y mantenimiento del proyecto. Esto es clave, como decíamos, especialmente cuando nos preocupa la sostenibilidad de proyectos. Nos dirigimos a la generación de ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando ya tenemos el financiamiento o el dinero para la inversión? Porque generalmente en estos proyectos es fácil obtener fondos para inversión, pero el mantenimiento, ¿cómo lo hacemos? Vamos a establecer un centro de salud, por ejemplo. Conseguimos los fondos para construir el centro de salud, pero el mantenimiento del centro de salud, ¿cómo lo hacemos? Entonces aquí ya tenemos que ir identificando, y cuando digo tenemos que ir, recordemos que siempre que debemos incorporar a la comunidad. Nosotros, ustedes, son facilitadores y es la comunidad, es el grupo, pero como estamos involucrados en este proceso de facilitadores, entonces decimos que tenemos que ir dimensionando ese reto. ¿Cómo darle mantenimiento a la fase de inversión, a lo que se va a construir una vez que tengamos esas obras hechas? Entonces aquí la comunidad juega un papel importante o muy importante para darle financiamiento al mantenimiento de esas inversiones. Puede ser con aportes o con algunos esquemas donde ellos van a aportar recursos. Decimos que todavía, como veníamos anteriormente, todavía no hay una preocupación general en esta etapa del perfil de la estructura organizativa, pero sí debemos tener en cuenta desde ya estas consideraciones, porque de acuerdo a ese aspecto, llamemos de gerencia, que la organización o la comunidad le vaya dando a su proyecto, así va a ser el futuro, así va a ser la sostenibilidad de las inversiones que se hagan. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y todas. Entonces, los invito a que vayamos retomando ya este capítulo, porque estamos entrando ya en temas un poco más de financiamiento, más de cálculos, más de costos, más de gastos de proyecto. Ya esto lo hablaremos en la etapa del perfil y, como decíamos, es una visión muy simplificada del contexto complejo que son los proyectos. Hay que trabajar con supuestos en esa etapa de perfil, pero mucho cuidado con los supuestos, muy relacionados con la realidad, muy relacionados con la sostenibilidad, muy relacionados con los beneficios, con los ingresos y con la sostenibilidad de iniciativas
que pasen a estudios más detallados. Muchas gracias. Espero con esto que hayamos desarrollado esta etapa del módulo 2 del capítulo 3 referido al perfil